Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Los invitados de hoy representan en gran medida lo que muchos en el mundo consideran es el motor de la Unión Europea. En el año 1963, Francia y Alemania firmaron el Tratado de Eliseo, que no es más, y muchos analistas lo referencian así, como un tratado de amistad. Seamos amigos. Es, por tanto, digamos, un punto de partida para el momento que vive el país. Colombia necesita, sin duda, establecer nuevamente esos lazos de confianza entre nosotros mismos. Por eso nos pareció supremamente importante, y lo destacamos muchísimo, la oportunidad de conversar con los embajadores justamente de Alemania y de Francia. Embajador Frédéric Doré, bienvenido. Gracias, Juan. Embajador de Alemania, Peter Tasek. ¿Qué tal mi alemán? Muy bien, excelente. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Quisiera arrancar reflexionando justamente sobre la historia de Alemania y de Francia, esta especie de reconciliación, y creo que esa palabra tiene mucho peso. ¿Cómo Francia y Alemania, después de tantos siglos, llegan a reconciliarse? Sí, Francia y Alemania son países vecinos y tienen una historia compartida. Y lo importante es subrayar este proceso de reconciliación después de la Segunda Guerra Mundial, después de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Y es un proceso de reconciliación muy exitoso. Y este proceso de reconciliación demuestra la necesidad de una reconciliación y también que esta reconciliación necesita tiempo para alcanzar los frutos de esta reconciliación. El Tratado de Eliseo se firma en el año 63, casi 2 décadas después de que se acaba la Segunda Guerra Mundial. Ahí se necesitó un tiempo importante. ¿Qué pasó en esas casi 2 décadas que plantear esa necesidad de firmar un tratado para reconciliarse? Había un proceso de acercamiento y de trabajo junto con Alemania y este trabajo en común con Alemania sigue siendo un elemento fundamental de nuestras relaciones y de nuestro trabajo dentro de la Unión Europea. Y entonces cada día hay una cooperación a todos los niveles entre Francia y Alemania sobre los temas bilaterales y también sobre los temas de la Unión Europea. ¿Cuáles, embajador Peter, cuáles son esas claves que les ha permitido, después de 50 años, un poco más, de firmarse ese tratado, permanecer así, reconciliados? Sí, hablar de reconciliación suena tan fácil, ¿no? Hicimos reconciliación y ya. Pero hay que tener en mente, recordar la larga historia del conflicto, de las guerras, ataques y una enemistad que se llamó de siempre. Y antes de no ver, es el fondo, antes del cual hay que darse cuenta del gran esfuerzo que necesitó para superar estas tensiones, esta relación de guerra, de problemas, y sí necesitamos mucho tiempo. Y la experiencia quizás de 2 guerras mundiales en Europa es una región muy complicada, con muchas fronteras, y en esta región 2 guerras mundiales que llevaron casi a la destrucción de todo, a la muerte de tantas personas, nos dimos cuenta de lo que así no podemos seguir. Y eso también, más allá de la reconciliación vivida entre Francia y Alemania, llevó a la idea de la creación de la Unión Europea. Es el fruto de muchas lágrimas y de mucho dolor. Y este dolor se supera en el espíritu de reconciliación, pero sabiendo qué tan peligroso es el estado de antes. La lógica de la guerra siempre llevará a más violencia, y romper esta lógica no es fácil. Y fueron franceses y alemanes que dieron el primer paso para decir: así no podemos seguir. Y de algún modo también se constituyen ahora, como lo decía arrancando, en motores no solamente
de la Unión Europea, sino de la estabilidad, podría decirse, de la reconciliación a nivel mundial. Permítanme traerlos ahora a Colombia, al momento que vivimos, a nuestra realidad, y quiero que le demos una mirada rápida 10 años atrás, cuando empezaban los diálogos justamente entre el gobierno y antigua guerrilla de las FARC. Hoy en día ya tenemos un acuerdo firmado, tenemos algo de la implementación. ¿Qué balance hacen ustedes del acuerdo de paz, señor Fredericks? ¿Qué balance hace del cumplimiento, de la implementación? ¿Qué ha visto y qué se ha visto desde Francia del cumplimiento del acuerdo de paz? En primer lugar, quisiera decir que este acuerdo de paz es un ejemplo por la comunidad internacional, es un ejemplo para tratar de acabar con algunos conflictos armados. Y en este acuerdo de paz están previstos 15 años de implementación. Entonces, estamos en el día de hoy al tercio de esta fase de implementación. Y por esa razón es normal que hayan todavía desafíos en la implementación de este acuerdo, pero vemos esta implementación con optimismo. Y de parte de Francia, desde el inicio de este acuerdo de paz, hemos apoyado una implementación integral del acuerdo de paz, porque es un acuerdo de paz que tiene muchos aspectos y hemos apoyado este acuerdo de paz al nivel internacional dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y aquí también en Colombia. Usted planteaba hace unos segunditos una frase que hemos escuchado mucho en la radio pública, en RTBC, el sistema de medios públicos, y tiene que ver con que el acuerdo quedó muy bien hecho. En cuanto al papel, a la letra, es uno de los mejor redactados. Estamos todavía muy lejos de poner lo que está en el papel, hacerlo realidad. ¿Estamos lejos en ese sentido? Son solamente, como lo he dicho, 5 años de implementación. Y, estamos muy ansiosos. No, pero me parece que lo importante es seguir con esta implementación, seguir con unos aspectos de este acuerdo de paz sobre los cuales hay una necesidad de seguir y de ir más allá. Y para eso el apoyo de la comunidad internacional, el apoyo de la Unión Europea, el apoyo de países como Francia y Alemania va a seguir, porque es un acuerdo de paz importante para Colombia y también para la comunidad internacional. Sin duda, sin duda. Embajador, en un sentido similar, el acuerdo tiene puntos que pueden ser más difíciles de sacar adelante, puntos más complejos. ¿Cuál cree usted que de pronto han tenido un avance satisfactorio y cuáles cree que tenemos que trabajarle más los colombianos? Antes de hablar de los detalles, quería resaltar que lo difícil, el problema, lo más grande en este acuerdo es firmar este acuerdo y después implementarlo. Normalmente la paz se da entre enemigos, por eso es tan difícil. Y lo que me llama la atención en Colombia es una diferencia muy fuerte entre la percepción en Colombia y la percepción en el mundo. En el mundo se habla de este acuerdo, como lo dijo Frédéric, como un gran logro, un modelo a seguir. Nunca antes en ningún otro lugar se ha logrado de poner fin a un conflicto armado de 50 años y más. En Colombia sí, pero en Colombia casi no se conoce el gran logro más allá de los detalles, más allá de los capítulos, más allá del contenido, es decir, ya no queremos seguir así, vamos a romper esta lógica de la guerra. Es el gran logro. Y este gran logro... Quizá tenemos mucha prisa como colombianos. Sí, increíble. Hay que saber que nosotros en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, que nos dio mucho material para discutir la culpa de los padres, abuelos, de todos, el holocausto, pero necesitamos 20 años antes de empezar de hablar, y eso solamente bajo presión de la calle, de los estudiantes que dijeron, nos digan qué hicieron en este entonces, porque ya no podemos vivir con las mentiras. Esta voluntad de la verdad
es algo muy importante, pero en Alemania necesitamos mucho más tiempo. En Colombia lo que ya tenemos es impresionante. Se abrió un espacio de discusiones. Yo puedo tener una opinión sobre el proceso de paz en contra, en favor, y nadie va a matarme. Eso no siempre ha sido así en este país. Convivir con diferencias es algo que se debe aprender. Y Colombia está aprendiendo con una rapidez increíble. Permítame, antes de que me responda eso, su merced mencionó las juventudes. Sí. El Tratado de Liceo menciona 3 cosas que se me escapan ahora: juventud, educación y otro elemento, lo menciona el Tratado de Liceo. Pero los más importantes son estas. Exactamente. Sí, ¿Por qué y qué debemos aprender nosotros colombianos como eso, de la importancia de la educación y las juventudes? Un cambio del chip donde empieza. En las personas mayores tengo mis dudas. Normalmente eso, cambiar la cultura, es extremadamente duro. Normalmente no se hace de la noche a la mañana, pero sí empezando con los niños, con los estudiantes en los colegios, de hablar sobre lo ocurrido. Y nosotros tuvimos unas comisiones de historiadores, Francia-Alemania, Polonia-Alemania, Rusia-Alemania, para ponerse de acuerdo cómo nosotros de lado y lado hablamos de lo que ocurrió durante la guerra, porque hay narrativas muy diferentes. En Rusia las cosas se muestran completamente diferentes de lo que se ve en Alemania. Y este trabajo, me parece, está haciendo en este país la Comisión de la Verdad. Establecer una narrativa del conflicto armado para hablar de eso, entenderlo y evitar la repetición. Y la educación no es solamente leer textos y libros en las escuelas, en los colegios, pero hay un intercambio entre Francia y Alemania de los jóvenes. Eso es quizás el elemento lo más importante de este acuerdo, que pongamos en contacto nuestros jóvenes para que comparten la experiencia en el otro país. Eso ayuda, eso hace la diferencia. Vivir. Adelante, sí, puedo añadir algo sobre este tema. La educación y la juventud son elementos fundamentales de este proceso de reconciliación, porque son la ilustración del futuro de los países. Y para dar un ejemplo con respecto a la Comisión de la Verdad, vamos a apoyar la difusión del informe de la Comisión de la Verdad a través de las redes de la red de los liceos franceses en Colombia, porque nos parece que esta difusión a través de la juventud es algo importante para el futuro. Es completamente necesaria. Gracias, embajador. Importantísimo que hablemos de la verdad. Ya vamos a hablar justamente de eso, del trabajo que está haciendo la Comisión, pero permítame retomar los puntos que mencionaba brevemente hace unos minutos. Los puntos más complejos que tiene el acuerdo, para su merced, ¿cuáles son? Los puntos más complejos. Los que tenemos que trabajar más, para ponerlo en un sentido positivo. No, sin lugar a dudas. El problema lo más grande, los problemas los más grandes son los problemas que son vinculados con los problemas estructurales del país. Es la desigualdad, es también el asunto de la tierra, de las tierras, y muchas de estas preguntas o muchos de esos asuntos llevaron al conflicto armado. Para evitar otro conflicto armado hay que trabajar en estos temas. Empezamos en los últimos 4 años con la reincorporación de los excombatientes. Eso funcionó muy bien, me parece. Nadie de ellos volvió a retomar las armas. Están trabajando como campesinos en unas instalaciones muy alejadas del resto del mundo, y están dando un ejemplo de si se puede cambiar la vida tras un periodo tan largo de violencia. Otros temas, el tema étnico, por ejemplo, todavía se considera como dejando mucho por hacer. No voy a entrar en los detalles, pero este acuerdo, a mi juicio, tiene todo para una reforma profunda del país. Y no sé por qué, pero no se habla tanto del contenido de este texto, se habla de qué tan injusto es o qué tan necesario es. Hablan sobre el texto, pero no lo están leyendo.
Son 310 páginas que tenemos que dedicarnos a leer juiciosamente y que muy seguramente no lo hemos hecho. Vale la invitación. En pocos días, y lo hablábamos hace unos minuticos también, la Comisión de la Verdad va a presentar el informe final, justamente. Y hace unos días también estábamos escuchando las audiencias que adelanta la JEP con el secretariado de las FARC. En todos estos ejercicios hay un componente bien importante y es la verdad. ¿Qué es la verdad y por qué es importante la verdad para que superemos un conflicto armado? La verdad más en un término humano que en uno jurídico. Sí, pero la verdad es un pilar fundamental de este proceso de reconciliación. Porque para las víctimas, para estar en una posición de reconstruirse, para estar en una posición de perdonar, es necesario tener acceso a la verdad y saber lo que ocurrió con sus seres queridos. Por esa razón, la verdad es una herramienta fundamental de este proceso de reconciliación y de perdón, y es también una manera de contribuir a la no repetición. Tener acceso a la verdad, tener acceso a los precedentes, es una posibilidad de dar un paso hacia una no repetición de lo que ocurrió en el pasado. Y yo quiero subrayar el trabajo invaluable de la Comisión de la Verdad en este sentido, porque esta comisión creó espacios para escuchar los testimonios y espacio para trabajar sobre este informe que va a salir en unos días, el informe de la Comisión de la Verdad. Espacios, entre otras cosas, que hicieron lo posible, siento yo, que hicieron un gran esfuerzo para abarcar gran parte del territorio colombiano y también hacia afuera. Hay muchas escuchas que se hicieron justamente afuera, de eso vamos a hablar más adelante. La experiencia que tienen ustedes en Alemania y Francia con relación a la verdad es que la sociedad, si quiere escuchar las verdades de su historia, no hay algo de resistencia, no hay algo de deseo de pasar la página sin entender mucho. ¿Qué experiencia tenemos en ese sentido, embajador Peter? No, claro, es una pregunta compleja. La verdad, las verdades, las perspectivas diferentes, ¿qué es la verdad? En este país, para empezar con eso, la verdad sobre todo es una exigencia de las víctimas. Quieren saber qué ocurrió, qué hicieron con mi padre, con mi madre, con mi hija, todo eso es saber qué ocurrió. La verdad, cuando es una verdad desagradable, no alegra a nadie. Es así, en Alemania tampoco, y a pesar de un proceso muy largo de discusión sobre el pasado, sobre el régimen de Hitler y el Holocausto y todo que hicimos y seguimos haciendo, yo recuerdo que en los años 80 organizaron una exposición en Berlín sobre lo que hicieron nuestros soldados en la guerra y qué vínculo tuvieron con los nazis y qué crímenes se cometieron. Eso ha sido una experiencia increíble porque rechazaron del lado de las familias de los soldados, nunca tuvieron ningún vínculo con este régimen de criminales. Eso mostró que otra vez nos perdimos de una oportunidad de hablar sobre el ocurrido. Y hasta 40, 50 años después no se habló del todo. Y la discusión muy tenaz, digamos, mostró que nunca uno puede acabar con su pasado. Siempre cuando haya preguntas de los hijos, de los vecinos, de quien sea, hay que responder con veracidad la verdad. La verdad es que ocurrió, quién lo hizo. Y la verdad es como una puerta, a veces espinosa,
hacia un cuarto nuevo, un espacio nuevo, porque más allá de las verdades dolorosas hay el espacio de reconciliación, de aprendizaje. Para aprender hay que confesarse en los errores. Si no reconozco mis errores, ¿cómo evitar que caigo en la misma trampa mañana? Mencionaba su merced las víctimas, que hay sin duda una necesidad clara de entender qué pasó, de saber qué sucedió. Sí. En Colombia nos ocurre algo y es que muchas veces quienes estamos en ciudades principales, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, vivimos cierta tranquilidad y a veces nos desconectamos. El resto de colombianos, por decirlo así, debe acercarse a la verdad. De pronto identifican ustedes que hay una resistencia también por no enterarse, por no prender la luz en ese cuarto oscuro. ¿Hay algo de resistencia ahí, embajador? No, yo diría que como lo ha dicho mi colega y amigo Peter, la verdad es necesaria para avanzar. Y por eso es tan importante en este proceso de reconciliación y de perdón que es necesario buscar la verdad en todos los territorios de Colombia. Y en particular, me parece muy importantes los testimonios de las víctimas en los territorios más afectados por el conflicto. Entonces, este proceso de verdad es un proceso que es necesario en todas las partes y en particular en esos territorios afectados por el conflicto. Hoy en día forma parte del turismo, visitar los museos en Europa que nos hacen recordar lo sucedido. Esta es parte también de la reconstrucción de la memoria, siento yo. Es decirle al mundo y a quienes no vivimos conflictos puntuales, esto se vivió, esto sucedió, es también memoria, ¿cierto? Así es. Hay un componente muy importante que tiene el acuerdo de paz, que es el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y tiene 3 entidades que las hemos aquí mencionado, que sí quisiera detenerme un poquito ahí para que diéramos una revisada somera sobre el avance de estas entidades. La Comisión de la Verdad. ¿Qué se espera del informe, más allá de que tenemos que apoyar su difusión, qué se espera del informe de la Comisión de la Verdad, embajador? De este informe están esperando los colombianos una explicación, en otras palabras, quizás una narrativa de cómo ocurrió este conflicto armado, por qué no se ha podido acabar con el conflicto antes, qué son los factores principales, quiénes son los actores. Eso tiene mucho que ver con la pregunta de la verdad, qué ocurrió, qué hicieron y quiénes lo hicieron. Verdad no es el interés en el castigo. La verdad es el interés de las víctimas saber qué hicieron con mis seres queridos. Y la Comisión de la Verdad, creo yo, no vi este informe, todavía no, porque en unos días solamente va a publicarse. Esta narrativa del conflicto yo veo en la perspectiva del trabajo de los historiadores en Alemania y Rusia y Polonia y Francia, de establecer una narrativa que es como la base de la memoria colectiva de este país. Esta base se necesita para saber, conocer su identidad, quiénes somos. Si seguimos con ojos cerrados, nunca vamos a vernos en el espejo. Hay que abrir los ojos, ver la verdad. Si es una verdad fea, quizás el futuro será más bello. Hay que encender la luz de la caverna, si alguna vez hacía referencia. Sí. Sí. Embajador, ¿quisiera agregar algo de la comisión o vamos a la JEP? Sobre la Comisión de la Verdad, solamente para añadir que para mí hay 2 cosas importantes. Una cosa es el trabajo de esta Comisión de la Verdad para escribir este informe, porque
había una recolección de como 27.000 testimonios, entonces es un trabajo muy importante y que va a servir, como lo ha dicho Peter, como una base de la narrativa de lo que ocurrió durante este conflicto, que es una base importante para el país y para la juventud de este país. Y la otra cosa que me parece importante es que el informe de esta Comisión de la Verdad puede ser también un ejemplo, puede ser también una herramienta por otros conflictos armados y por otros procesos de paz en el mundo. Entonces, este informe puede ser un ejemplo para otros conflictos armados. La Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, ¿cómo ven el trabajo que se ha desarrollado desde esta entidad, teniendo en cuenta que creo que es un trabajo que le ha costado más, ha generado algo de división, ha estado en el escenario de la política de la polémica durante mucho tiempo? Aún así, yo siento que hay avances. ¿Cómo ven ustedes el trabajo de la JEP? En primer lugar, quisiera decir que es el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Entonces es un sistema integral y me parece que el trabajo de la JEP es uno de los ejemplos sobre los cuales podemos decir que en solamente 5 años de implementación, Colombia ha logrado mucho en la implementación del acuerdo de paz. Y en el trabajo de la JEP lo que vemos es que había progresos importantes en pocos años. Entonces me parece algo muy positivo y es algo que apoyamos desde Francia, desde la Unión Europea y desde la comunidad internacional. ¿Algo que agregar sobre la JEP, Sí, embajador? sí. Adelante. No, usted mencionó esta controversia sobre la JEP y eso por fin ha sido una controversia muy útil porque despertó a los colombianos, a las instituciones, a la comunidad internacional que dijeron que tan grande es este logro de una jurisdicción especial para la paz que no se está enfocando solamente en el castigo, pero en la contribución a la verdad, a la memoria colectiva. Eso es un punto muy importante porque explica por qué no van a resultar en cárcel todos, pero solamente los que no están contribuyendo a la verdad. Los que están contribuyendo a la verdad tienen derecho a sanciones propias. ¿Qué son sanciones propias? Son obras de reconciliación, de reparación también, y eso se está preparando en un proceso muy fascinante, porque hay encuentros entre las víctimas y los victimarios y tienen que ponerse de acuerdo cómo van a hacer la reparación, que se considera como reparación del lado de las víctimas. Ellos o ellas tienen el papel central, son la piedra angular de todo ese sistema. Ellos van a decidir, ¿es suficiente? ¿No es suficiente? ¿Me ayuda? ¿Puedo? ¿No puedo perdonar? Y la voz de las víctimas en este proceso es que va a decidir sobre el futuro de todo el proceso. Es parte de lo que tenía para más adelante, pero podemos ir de una vez. No, de una vez vamos a ello. Sí. Se habla mucho de que este acuerdo de paz tiene en el centro a las víctimas. Sí. ¿Sí se siente así? Las cosas se sienten de un lado así, de otro lado así. Ha sido muy difícil de involucrar a los victimarios, porque para ellos es un proceso difícil. Tienen que admitir que cometieron crímenes de guerra. ¿Quién lo hace con mucho gusto? Nadie. Y en este proceso, por la discusión pública sobre impunidad o no impunidad, se habló más de los victimarios que de las víctimas, pero el proceso se enfocó mucho más en las víctimas. Y eso es algo que casi sigue tapado o no visible, cubierto por la discusión polarizada.
Es otra tarea que tenemos como colombianos y como medios de Visibilizar, comunicación, sí. completamente de acuerdo. La otra entidad que hay que resaltar sin duda en el sistema integral es la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado que conocemos popularmente como la unidad de búsqueda. Y ahí hay un componente muy importante también de la memoria. La unidad de búsqueda, ¿sienten ustedes también que ha podido adelantar su trabajo, ha encontrado como el camino para esa tarea tan compleja que tiene? Sí, es una área muy compleja, es un trabajo muy difícil que está haciendo la unidad de búsqueda, pero un trabajo y una acción fundamental porque es parte de este proceso de verdad, es parte del carácter central de las víctimas. Y para las familias de las víctimas, este trabajo de la unidad de búsqueda es algo esencial para poder tener acceso a las víctimas. Y entonces es algo importante en este proceso del acuerdo de paz, pero claramente es un trabajo muy difícil. El sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición es algo bastante grande. Permítanme esta pregunta un poco, ¿cómo diría yo? Como tratando de buscarle respuestas a algo que quizá tenemos nosotros la respuesta. En algunas ocasiones nos ha pasado, hablando con la Embajada de la Unión Europea o la Embajada de Irlanda, ahora con ustedes, sentimos que desde afuera ven el gran valor que tiene el acuerdo, lo mencionaban hace unos minuticos. ¿Qué nos pasa a nosotros los colombianos para que no podamos ver eso, embajador? No, a mi juicio, este acuerdo de paz no es solamente el desarmamiento de las ex-FARC, es algo más ambicioso. Es algo que tiene como objetivo acabar con la violencia y con las raíces de la violencia en Colombia. Entonces, es un acuerdo que tiene esta importancia para la paz en Colombia y para todos los aspectos de esta paz. La reconciliación, la verdad, la justicia, la no repetición. Y es un camino de paz que es un camino muy exigente. Y por esas razones hay muchos desafíos que quedan aquí en Colombia. Pero del punto de vista de la comunidad internacional, este acuerdo de paz es uno de los eventos importantes en el sector de la paz durante los últimos años. Y como lo he dicho, hay muchos aspectos de este acuerdo, muchas herramientas en este acuerdo que puedan ser utilizados en otros conflictos armados para tratar de acabar con esos conflictos armados. Entonces, este acuerdo de paz tiene importancia para Colombia, pero también para todo el mundo. Somos referentes, somos un modelo. El acuerdo de paz tiene puntos que no existen en otro acuerdo de paz en el mundo, como la creación de las emisoras de paz. Entonces, embajador, la pregunta compleja, ¿qué le falta al colombiano para ver ese valor que tenemos y sacarlo adelante? No vamos a negar los problemas y con el proceso de paz no faltan los problemas, porque está llevando a discusiones muy fuertes, a una polarización, amigos, enemigos de la paz, lo que se dice en este proceso, pero lo que se ve como un problema ya hace parte de un proceso de solución. Que haya una discusión sobre esta paz es un síntoma muy bueno, porque el texto en sí, para que no siga letra muerta, tiene que implementarse
y interpretarse qué significa la paz hoy en este lugar, con mi vecino, con otros grupos, con otros sectores. Eso necesita mucha interpretación, es trabajo. Y este trabajo acabó de empezar en las discusiones, quizás también en manifestaciones, quién lo sabe. Pero como dije, se abrió un espacio de discusiones. Este espacio no va a desaparecer. Está y hace parte de la vida de los colombianos ya hoy en día, y es un logro que se está desarrollando, ampliando, fortaleciendo, y la experiencia con la discusión muy controversa sobre el proceso de paz muestra que sí aprendieron a hablar de puntos diferentes, tener opiniones diferentes y convivir con esas diferencias sin matarse. Y eso es algo que muestra que vamos por buen camino, a pesar de todo. Quizá tenemos mucho afán, mucha prisa en Sí. resolver la tarea. Hay un componente importantísimo de colombianos y en todos los conflictos, los exiliados, las personas que tienen que abandonar su territorio. Sí. En Colombia tenemos cerca de 9 millones de desplazados internos, pero fuera de Colombia también se han ido. La historia de Francia y Alemania, ¿qué papel jugaron justamente estas personas que tuvieron que abandonar su territorio? ¿Y qué tener en cuenta nosotros aquí en Colombia? Hablar sobre los franceses y alemanes desplazados en Europa es otro tema, pero yo sé que al inicio de la guerra hubo alemanes en Francia que se arrestaron en el momento del inicio de la guerra porque se sospecharon como agentes del otro país, y eso muestra que también los que huyeron del régimen de Hitler en otros países no siempre encontraron un lugar seguro, abierto. Eso es difícil. Los desplazados en Colombia tienen un tamaño mucho más grande. Es increíble cuántas personas desplazados hay. Y algunos salieron del país, pocos, hay que decirlo, resultaron en Alemania, unos 50 que hacen parte del nodo alemán en el trabajo de la Comisión de la Verdad, que contribuyeron su perspectiva al informe final. Hubo un proceso mucho más largo en Francia, creo, en España. Sí. Pero me alegra que la Comisión de la Verdad haya pensado en añadir esta perspectiva desde afuera, porque a veces las cosas de afuera se ven más claras. Francia tuvo un papel muy destacado en ese sentido, sí, de ser país receptor y además facilitar el trabajo con la Comisión. Sí, y esas familias que se vieron forzadas a instalarse en otros países muy lejos, países en los cuales a veces no conocían el idioma, no tenían a nadie en esos países, y fueron parte de un proceso de integración difícil en algunos países. Y me encanta también que la Comisión de la Verdad integra este aspecto del exilio. Y había un trabajo con exiliados en 31 países, entre ellos Francia y Alemania. Y sobre la base de ese trabajo una exposición que se llama Voces desde la otra orilla. Y es una exposición muy interesante sobre los testimonios de esos exiliados, sobre la manera de tratar y de plantear dentro de las familias este tema del exilio. Y había un elemento bastante interesante sobre lo que dicen los exiliados, pero también lo que dicen los descendientes de los exiliados. Entonces, como la segunda generación, y cómo esta segunda generación ve
este tema del exilio, este tema de la verdad, de lo que ocurrió y de las razones por las cuales esas familias se fueron de Colombia para vivir y para reconstruirse en otro país. Hay una frase coloquial, popular, que dice que la tierra llama. Eso pasa, me imagino. Sí. Hay un deseo profundo también de Mm. no solamente de regresar, sino de reconstruir, de aportar. Sí. Todo eso se encuentra en las personas que han dejado el país, ¿verdad? Sí, sí, sí. Quisiera ya para entrar al segmento final, para ir cerrando, una reflexión que creo que vale la pena, es justamente la responsabilidad que nos asiste a los medios de comunicación, pero quizá especialmente a los medios de comunicación públicos. Nosotros que somos RTBC, el Sistema de Medios Públicos, hay que tener, digamos, hay que estar, como se dice, estar a la altura de lo que nos exige. ¿Qué recomendaciones haría usted en ese sentido, embajador? Y no sé si ha visto algo del trabajo que se hace desde el Sistema de Medios Públicos. Sí, yo he visto este trabajo. No puedo permitirme dar recomendaciones sobre eso porque es un tema para ustedes. No solamente para decir que la paz no es un camino fácil, no es un camino que necesita tiempo y lo importante para mí es la reconciliación y este tema de reconciliación y dentro de este tema de la reconciliación me parece que hay una apropiación de la sociedad civil de todos esos debates, de todas esas preguntas ligadas a este proceso de paz. Y en este ámbito, los medios de comunicación pueden desempeñar un papel muy importante. Bueno, recomendaciones entonces no, pero los medios de comunicación, como le dice el embajador Frederick, tienen un papel importantísimo y nosotros como públicos también. Y adicionalmente el Acuerdo de Paz nos permitió crear las emisoras de paz. Sin duda hay una responsabilidad importante de los medios de comunicación. Ya mencionamos una diferencia muy grande con respecto al proceso de paz, cómo se habla en el territorio de este proceso y cómo se habla en Bogotá o en las grandes ciudades de este proceso. Y a veces enriquecer la imagen que tienen los que están siguiendo los medios públicos es añadir una perspectiva del territorio y añadir una perspectiva de otro nivel social. Y eso quizás es una contribución a reflejar la riqueza del país. Mi experiencia es que en el territorio el interés en la historia del proceso, en la historia del conflicto y del proceso de paz es mucho más grande porque ellos tienen una memoria muy, muy fuerte de lo ocurrido, del dolor. Y siempre cuando yo hablé con esta gente me dije que sí, a pesar de todo vale la pena. Y si los medios están reflejando eso, están haciendo una contribución, es una perspectiva más. Y las radios de La Paz, por ejemplo, es un muy buen ejemplo porque se habla del proceso en las regiones, en el territorio. Y con la participación de excombatientes a veces, que tienen cosas por decir. Yo recuerdo un evento con víctimas y victimarios en un colegio en norte de Santander y los estudiantes hicieron preguntas durante 3 y 4 horas. Tuvieron una sed de saber que es increíble y que a veces no tiene espacio en la discusión pública. De acuerdo. Tomé nota. Territorio social y destacar la riqueza cultural, que me parece bien importante. No puedo dejarlos ir sin preguntar las recientes elecciones que tuvimos.
¿Qué sensación tienen ustedes de lo que le está pasando al pueblo colombiano y qué deberíamos aprovechar de este momento, de lo que nos haya dejado para bien o para mal, tener ahora un nuevo gobierno, un cambio de gobierno? Sin duda Gustavo Petro representa otras líneas. ¿Cómo ven ustedes, cómo vislumbran este panorama para Colombia? No voy a comentar las elecciones en Colombia porque... Sin meternos en política, embajador, lo entiendo. No, pero solamente para decir que el tema que estamos hablando esta tarde, el tema del proceso de paz, del acuerdo de paz, es algo que... como le he dicho, está previsto por 15 años de implementación, entonces es un tema que tiene que seguir en los años que vienen y de parte de Francia seguiremos con el apoyo a este acuerdo de paz y hasta esta implementación integral del acuerdo de paz. Embajador. Yo sí, quiero decir algo. No, lo que me llamó la atención en la campaña electoral presidencial es que en un país en el cual no se habla mucho del cambio, no hay una gran narrativa de cambio, el país está cambiando y para mejor. Hace 10 años, 20 años, el país ha sido en una situación mucho más difícil, mejoró. Pero no hay una narrativa que acompaña a este proceso. No se habla cómo manejar el cambio. Y en estas elecciones se presentaron en la segunda vuelta 2 candidatos que se presentaron como candidatos del cambio. No se sabe con exactitud qué cambio cada uno, pero muy sorprendente que de una se hable de cambio. Y qué cambio será depende también de los colombianos y de las colombianas que tienen que hablar, expresarse sobre qué país, qué futuro quieren. Se habló mucho del pasado, pero olvidamos de mencionar la perspectiva. ¿Por qué estamos hablando del pasado? Por un futuro mejor. Y eso depende de los colombianos que votaron y votaron por el cambio, un cambio, otro cambio, a ver, pero es una gran oportunidad. Depende de nosotros. Gracias, embajador. Embajador de Francia, Frédéric Doré, su merced está a punto de cumplir, lo mencionábamos hace unos minutos, 10 meses. Sí. ¿Tiempo suficiente para enamorarse de Colombia? ¿10 meses? ¿Ya se enamoró de Colombia? Sí. No, es un país hermoso, es un país acogedor y yo tuve la suerte y la oportunidad de viajar en el país, en las ciudades importantes del país y en el campo también y para mí ha sido muy interesante y conocer más este país porque me parece que para entender Colombia es muy útil y es indispensable viajar al país para ver la diversidad de los departamentos y para conocer más este país. ¿Qué territorio le gustaría conocer que no haya visitado, naturalmente? Todavía... A ver, ¿a dónde lo podemos invitar? A todos los lugares, sería un placer para mí cada vez. No, tengo que seguir con este descubrimiento de Colombia y voy a hacerlo durante los meses venideros. Bueno, ojalá nos encontremos en el territorio. Sí, Embajador de Alemania en Colombia, Peter Tasek. Su merced está enamorado de Colombia ya hace bastante. Sí, es conocido. Dentro de las cerca de 200.000 imágenes que según dicen se lleva, Sí. ¿cuáles de pronto destacan más? ¿Cuáles lo marcaron? ¿Hay algunas especiales? Son especiales todas, pero en el momento, por ejemplo, a las 5:30 de la mañana en el lago de los Micos, en Anzoátegui,
el nevado del Tolima, cielo despejado, normalmente está cubierto por nubes y eso ha sido un momento de gran alegría como Navidad y cumpleaños en el mismo día. Otros viajes en la Guajira, en el desierto Tatacoa, en lugares que normalmente no conocen los colombianos, porque el acceso siempre es difícil. A veces 5 horas en carro de ida, 5 horas de regreso para ver una cueva, una cascada, cosas muy espectaculares. Y eso es la razón por la cual hay muchos turistas que se interesan en este país. Lástima la pandemia, pero estamos recuperando y me parece es una gran oportunidad de conocer un país tan rico, tan diverso y tan difícil en el acceso a veces. Se va muy enamorado de Colombia. ¿Qué plato o qué comida va a extrañar, embajador? No sé, si son empanadas de carne que me gustan, ajiaco también es muy rico. No voy a hablar de los arepas sin queso, porque no entiendo el interés en una comida que tiene tan poco de sabor. Perdón. ¿Pero alcanzó a llegar a la arepa de huevo? Sí, Tampoco, claro, sin sabor. más rico. Embajador de Francia, Frédéric Doré, gracias por estos minutos, Gracias. gracias por estar con nosotros. No sé si quiere dejarnos alguna reflexión de cierre. No, solamente para decir que para Francia, Colombia es un socio importante, muy importante. Francia es el primer empleador extranjero aquí en Colombia y Francia va a seguir siendo un aliado de Colombia para la implementación de la paz y para mí es una prioridad en este país. Embajador, gracias. Embajador de Alemania en Colombia, Peter Tasek, de verdad que es un gusto haberlo tenido acá con nosotros. Las veces que conversamos también a través de Radio Nacional de Colombia, un placer conocerlo. Y igual, algún mensaje de cierre que nos quiera dejar, una especie de despedida. Hasta pronto, hasta pronto. Sí. No, es hasta pronto porque yo me voy en una semana, ya. Acabo mi misión en Colombia. Voy a extrañar mucho este país, en Berlín, que también no es tan aburrido, pero no tiene nada que ver con Colombia, claro que no. Embajador, gracias a usted también. A los oyentes, usuarios, televidentes de RTBC, el Sistema de Medios Públicos, gracias también por estos minutos, por estar con nosotros. La experiencia de Alemania y de Francia creo que se constituyen en un punto de partida. Es un ejemplo que quizá vale la pena seguir, unas voces válidas para que escuchemos y algún día nos encontremos especialmente como lo que somos, como colombianos, como un mismo pueblo. Gracias nuevamente por estar con nosotros, que pasen una feliz tarde.